licenciado Nicolás Malov, notario público número 13 del Estado de México, que nos impartirá una cátedra titulada Reformas al Código Civil y al Código Financiero del Estado de México. El licenciado Nicolás Malov es titular de la Notaría número 13 del Estado de México, con residencia en el municipio de Tlalnepantla desde el 2013 a la fecha. Cuenta con maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac, doctorando en Derecho de la Universidad Anáhuac en coordinación con la Universidad Complutense de Madrid. Tesis en proceso intitulada La hipoteca de establecimiento mercantil con registro en la Universidad Complutense de Madrid. El licenciado Maluf es miembro del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, conferencista en cursos que imparte este colegio del Estado de México, es coordinador de la Comisión de Arbitraje y Mediación de este colegio, vocal de vivienda de la mesa directiva de la Asociación Nacional del Estado de México del 2008 al 2010, tesorero del Colegio de Notarios del Estado de México. Adelante, Nicolás. Muchas gracias. Pues para mí es un orgullo estar en mi colegio, tener una plática con ustedes. Felicidades, Jorge, esta poder de convocatoria. Es impresionante, me da muchísimo gusto que nos adelantemos además a otros colegios, nacionales o no. Entonces, felicidades y enhorabuena. Felicito también a los miembros del Consejo Directivo del Colegio de Notarios, que presididos por don Jorge Ramos Campirán, vamos a llegar a un buen fin en este bienio también, como ha venido siendo. Claudia Francos también, muchísimas felicidades por estar a cargo del instituto, colega aparte de la licenciatura de Derecho, es un orgullo también que estés aquí con nosotros. Muy bien, me pidieron que tocara el tema, un tema respecto de las reformas que ha habido en los códigos civiles y en el Código Financiero del Estado de México Municipios, algunas reformas que han habido y que tienen que ver con la función notarial, cosa que me da mucho gusto porque hemos siempre platicado en los últimos años en cuestiones federales, reformas de leyes federales, que nos ha quitado mucho tiempo las notarías y luego descuidamos un poquito, y obviamente me incluyo, descuidamos la función notarial, más que la función notarial, descuidamos las leyes locales, las soluciones locales y las reformas que han habido en leyes locales. Entonces, lo tomo con mucho agrado esta plática que vamos a tener. Es del Código Civil, que no ha sufrido tantas reformas recientes, pero sí ha tenido reformas desde el 2002, de la nueva creación del Código, que está actualmente vigente. Respecto del Código Civil vamos a tratar algunos puntos, sobre todo el libro cuarto de familia, en donde vamos a hablar algo de la patria potestad, del matrimonio, sobre todo en relación con los bienes, para efecto de nuestras notarías cuando hacemos una venta que tiene que ver. Veremos también algunos aspectos de tutela. Y del Código Financiero del Estado de México y Municipios tocaremos algunos puntos interesantes también para la función, reformas que han habido recientes, cuestiones de bien de interés social progresiva, derechos de registro, y algunas otras cuestiones que ha tenido también de reformas esta legislación. Nos concentramos entonces en primer término en el Código Civil del Estado de México y recordemos que nuestro código, nada más a manera de cuestión histórica, hemos tenido 3 códigos en nuestro Estado. El primer código, de hecho anterior al Código Civil Federal, es de 1870, que se expide en sus 3 primeros libros en meses diferentes, en el mismo año, en enero y febrero. Tenemos un primer libro que nos habla de las personas, que fue publicado el primero de ellos en fecha 15 de enero de 1870. Después viene el libro segundo, que habla de los bienes, la propiedad y sus diferentes modificaciones. Este libro data también de enero de 1870 y en febrero de ese mismo año, el 9 de febrero, es el tercer libro de los diferentes modos de adquirir la propiedad. Ese es nuestro primer ordenamiento del Código Civil. Este ordenamiento
pensaríamos que aplicaríamos otras leyes, pero después de este ordenamiento viene el Código del 56, que fue el que nos rigió hasta el año 2002, que muchísimos de nosotros ocupamos, y después viene el Código actual, que es del 2002, como les decía. Entonces, el Código del 56, que entra en vigor en el año del 57, para irnos ubicando más o menos, que este sí lo vamos a relacionar algunas veces, entra en vigor a partir del 3 de enero del 57 y se abroga por el nuevo Código Civil, el decreto número 70, que se publica el 7 de junio, pero que entra en vigor a partir del 22 de junio. Entonces el Código Civil del 56 viene del 3 de enero hasta el 21 de junio su vigencia y es suplido por este nuevo que tenemos. Visto lo anterior, vamos a platicar entonces, en primer término, del matrimonio en relación con los bienes. El régimen que ya preveía nuestro Código del 56 nos decía que el régimen patrimonial que podíamos adoptar en los matrimonios era el de sociedad conyugal o el de separación de bienes. El mismo Código del 2002 maneja lo mismo, que se puede manejar el matrimonio, se puede pactar el régimen patrimonial bajo el régimen de separación de bienes o de sociedad conyugal. Sin embargo, aquí empiezan a haber cosas interesantes en este código en el que estipula qué pasa si hay una imprecisión o no se estableció de forma clara cuál es el régimen patrimonial. El Código 56 no decía nada, el Código de 2002 ya empieza a regularlo. Así como el artículo 4.24 nos dice que en un inicio del texto vigente del Código de 2002 dice que si no se establece cuál es el régimen patrimonial que va a regir ese matrimonio o se estableció de una forma no clara, se tiene el matrimonio celebrado bajo el régimen patrimonial de separación de bienes. Este texto original sufre una reforma en el año 2010 que se publica mediante el decreto 63, que hay interesantes reformas en ese decreto, del 6 de marzo del 2010, que entra en vigor el día siguiente de su publicación. Y este decreto, entre otras reformas, reforma este artículo 4.24 y dice que a partir de esa fecha, si no se establece correctamente, claramente, el régimen patrimonial que va a regir ese matrimonio, se entiende que es por sociedad conyugal. Entonces tenemos el Código 56 que no nos dice nada, 2002 hasta antes del 7 de marzo nos dice que es separación de bienes y después de esa fecha dice que es sociedad conyugal. Esto cuando hay omisión. Obviamente también tenemos que analizar lo que dicen las capitulaciones matrimoniales. No basta el matrimonio, el contrato de matrimonio, el acta de matrimonio, sino también habrá que analizar en las capitulaciones matrimoniales, son los convenios justamente que celebran los consortes o los cónyuges, ya una vez se pueden modificar, en donde se establece el régimen patrimonial y cómo se va a administrar, cómo se va a guiar ese régimen adoptado. Cobra importancia especialmente para nosotros los notarios cuando un matrimonio adopta el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Vamos entonces ya a tener en mente ahorita que los cónyuges ya se casaron y adoptan la sociedad conyugal. En ese caso, lo que es importante verificar es qué bienes entran dentro de este patrimonio de sociedad conyugal. Todos los bienes entrarán y surge muchas veces el problema cuando vamos a hacer una venta que adquirió un bien por herencia, un bien por sorteo o algo y lo quiere vender y dice, bueno, es que no entra, mi esposa no puede firmar o no quiere firmar, pero no hay problema porque no entra en la sociedad conyugal. Muchos lo hemos oído. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo lo van resolviendo los códigos? En el año, obviamente anterior al año del 56, el Código Civil anterior, no establecía nada. Posteriormente, el Código Civil del 2012, en su artículo 427, que también es un texto original porque fue reformado, establecía que a falta de pacto expreso no entraban a la sociedad conyugal los bienes adquiridos únicamente por donación o por herencia. Es decir, todos los demás bienes los incluye este código a la sociedad conyugal. Obviamente no habla de legados, no habla de premios y sorteos, entonces aplicando ciertamente el sentido del código de esta época, antes de su reforma, durante ese tiempo, cuando entra en vigor y está esta reforma, que fue en el año 2010, ahorita se las comento, el mismo decreto 63, dice que no entran a la sociedad conyugal los bienes adquiridos en forma gratuita solamente por donación o por herencia. Y luego ese texto es reformado mediante este decreto de 6 de marzo que entra en vigor al día siguiente de su publicación, en el cual ya pacta un poquito mejor las cosas y dice
que cuando no se pacta en contrario en las capitulaciones matrimoniales y se adopta el régimen patrimonial de sociedad conyugal, los bienes, entran todos los bienes al patrimonio conyugal, excepto fracción primera, nos dice este artículo ahora 4.27, los bienes y derechos que hayan tenido anteriormente los consortes antes de contraer matrimonio, que eso también aplicaba. Sin embargo, aquí hay una modalidad. Dice, tampoco van a entrar al régimen patrimonial del matrimonio aquellos bienes que viniéramos poseyendo antes de contraer matrimonio, aunque se adquieran durante el matrimonio. Pensemos en una posesión pública pacífica de buena fe, anterior al matrimonio que ya la veníamos adoptando, uno de los cónyuges, y posterior al matrimonio recae la sentencia de prescripción. Este bien en particular tampoco entonces estaría entrando a la sociedad conyugal, que es una de las diferencias. Habla también aquí ya por fortuna que no entran los bienes adquiridos por herencia, legado, ya incluye el legado, la donación tampoco, y también incluye los premios obtenidos por juegos y sorteos. Por último, hay dos incisos más que dice que no entran a la sociedad conyugal los objetos de uso personal. Y hay un punto muy interesante que dice que si se vende, por ejemplo, un inmueble, si con el producto de la venta de un inmueble que adquirimos antes del matrimonio, con ese producto de la venta adquirimos otro, tampoco, aunque lo hayamos adquirido durante el matrimonio, tampoco entra a la sociedad conyugal. En este punto en particular suena muy interesante porque tendremos entonces en nuestra escritura que acreditar varias cosas. En primer término, yo pondría en los antecedentes que adquirí el inmueble, aunque ya no sea el que estoy vendiendo, que adquirí tal inmueble en tal año antes de contraer matrimonio siendo soltero, como decreto con el título de propiedad. Posteriormente había un antecedente en la escritura diciendo que esta persona vendió ese inmueble como lo acredita con tal escritura. Y de ahí una declaración, bueno, la adquisición, ya el antecedente de propiedad sería el tercero del inmueble que voy a vender ahorita, que va a vender en mi presencia, y en ese haría una declaración por parte del vendedor diciendo que el dinero que hizo el dinero obtenido en la venta que dio el antecedente segundo sirvió como costo de adquisición en la propiedad que está vendiendo ahorita, porque tendrá que manifestarlo si es que no puede demostrar la salida del dinero en esas épocas. Entonces suena interesante, cuando llegue un caso de esos se podrá adoptar en base a la legislación vigente que no comparezca el cónyuge o la cónyuge, pero habrá que acreditar los extremos que dice el propio ordenamiento. Muy bien, entonces es también muy común oír a las personas cuando vienen con nosotros, cuando les pedimos el acta de matrimonio y les pedimos las capitulaciones matrimoniales, que no nos exhiben las capitulaciones matrimoniales y dicen que nunca las celebraron. Hay que tener claro todos que es un requisito indispensable para contraer matrimonio, entonces las capitulaciones en realidad sí existen. Lo que pasa es que muchas veces no conservan sus capitulaciones y cuando van al registro civil por sus copias del acta de matrimonio nunca piden copia de los anexos del acta. Inclusive cuando van en persona y piden las capitulaciones tampoco se les dan porque el oficial de registro civil les dicen que no existen. Si las pedimos por escrito, por supuesto que nos dan los oficiales de registro civil copia de las capitulaciones, que es una buena costumbre. En estos casos en particular, si vamos a vender un inmueble así, vale la pena pedir copia certificada de las capitulaciones matrimoniales si no va a comparecer el cónyuge, para tener la tranquilidad de que no pactaron en contrario y que no entra en la sociedad conyugal. En este sentido, vamos a plantear algunos casos. Nos dice también la ley, obviamente, si son propietarios o no derivados de la sociedad conyugal. El artículo anteriormente 180 del Código del 56 nos decía que el dominio de los bienes comunes correspondía a ambos cónyuges. Luego en el 2002 nos dice el Código en su texto original que el dominio corresponde a ambos cónyuges y en la proporción que hayan pactado, y si no pactan será por partes iguales. O sea que se puede pactar una sociedad conyugal no necesariamente por partes iguales. Y ya después hubo una reforma también en ese decreto de 2010 que entra en vigor el 7 de marzo, en donde se establece ya que el dominio corresponde a los dos, que son copropietarios por partes iguales, habla de que son por partes iguales el porcentaje si no se pacta lo contrario, pero aquí se habla de que pasan a ser copropietarios los cónyuges. Entonces es primera vez que ya la ley en forma clara nos dice que son copropietarios los que adquieran bienes bajo el régimen de sociedad conyugal y la sociedad conyugal da la copropiedad. Con todo esto que hemos platicado, vamos a poner unas cosas prácticas también.
Una persona que comparece ante nosotros que adquirió en forma onerosa un inmueble estando casado bajo el régimen, nos presenta el acta de matrimonio, pero dice, híjole, el acta de matrimonio no dice bajo qué régimen. Entonces queremos ver si en realidad, obviamente matrimonio contraído en el Estado de México, si tiene que comparecer el cónyuge o no. ¿Qué régimen patrimonial rige ese matrimonio? Como dijimos al inicio de la plática, si el matrimonio se celebra en el año del 56, con el código del 56, es decir, dentro del periodo del 3 de enero del 57, que es cuando entra en vigor este código, hasta el 21 de junio, antes de ser abrogado, el matrimonio, dice la ley, como no dice nada la ley, tengo que entender, a mi juicio, que es bajo el régimen patrimonial de separación de bienes. ¿En qué sentido fundo este comentario? En que para la transmisión de bienes se exige que se manifieste expresamente la voluntad y en consecuencia de ello, si yo voy a adoptar un régimen que voy a transmitir la propiedad de los bienes a mi cónyuge, necesitaría estar expresamente manifestado en el acta de matrimonio o en las capitulaciones matrimoniales. Este sentir, además, lo fundo en una tesis del 2011, que por votación unánime dice en un juicio, después les voy a dejar todo este material aquí en el colegio para que lo tengan, habla expresamente de este punto en particular. Nos dice, fue en Texcoco, que el Código Civil del Estado de México vigente hasta el 21 de junio del 2002 nada reglamenta frente a la omisión o imprecisión de los contrayentes al definir el régimen patrimonial. Sigue expresando varias cosas y luego dice de tal manera que como se requiere manifestación expresa, que era lo que les comentaba, para que una persona transmita sus bienes, ante tal omisión de determinar el régimen aplicable, solo cabe entender que los consortes conservan dentro de su patrimonio personal sus pertenencias y que el matrimonio está sujeto a separación de bienes. Es una tesis finalmente, la ley no dice nada, el código, creo que es prudente adoptarlo en ese sentido porque ya hay finalmente pronunciamiento del órgano jurisdiccional y no sería sano opinar en contrario para no meternos en problemas. Después analizaríamos que si el matrimonio se celebró ya en vigor con el Código Civil de 2002, desde el 22 de junio, como decíamos, hasta el 6 de marzo, se tiene que pensar que es separación de bienes porque así lo dice nuestro Código. Y por último, si es posterior, si es a partir del 7 de marzo actualmente, si no se estableció qué régimen corresponde o no se dijo en forma clara, el Código actual también regula que es ahora por sociedad conyugal. Entonces, eso queda resuelto ya en la práctica. Segundo caso, tendríamos que ver qué pasa si una persona casado bajo el régimen de sociedad conyugal en el Estado de México comparece con nosotros y quiere enajenar un bien que recibió por herencia, legado, donación o premios derivados de juego o de sorteo, quiere hacer actualmente la venta y no quiere que comparezca su cónyuge. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ver si sí tiene que comparecer ante nosotros o no el cónyuge? En este caso, como decíamos, conforme al Código Civil del 56, ambos cónyuges tienen la obligación de acudir ante nosotros para firmar si es que se casaron por sociedad conyugal y las capitulaciones matrimoniales no es otra cosa. Porque, a mi juicio, entran todos los bienes a la sociedad conyugal porque no se pactó nada que lo excluyera. Entonces, al decir que se pactó por sociedad conyugal, a partir de entonces se entiende que es la universalidad de los bienes si no se hicieron excepciones en las capitulaciones matrimoniales. Y así lo confirma una tesis jurisprudencial, aquí ya es jurisprudencia, dictada también en el 94, que dice que en estos casos, cuando en las capitulaciones matrimoniales no se hace exclusión en lo particular de bienes adquiridos a título gratuito, dice, se debe considerar que en ellas se encuentran comprendidos todos los bienes, incluso los que ingresen al patrimonio de los consortes a título gratuito por donación o por herencia en su modalidad universal. Entonces también, en contradicción de tesis, se resolvió esta jurisprudencia en la que dice que conforme al Código del 56, si no se pactó en las capitulaciones expresamente que no entraban a la sociedad conyugal los bienes adquiridos a título gratuito, entran. Si voy rápido o si quieren que haga algún comentario, con toda confianza me pueden interrumpir. Si el matrimonio se celebra dentro del periodo comprendido del 22 de junio del 2002 hasta el 6 de marzo, que es con entrada en vigor de nuestro Código de 2002, en esa época, antes de que sufriera la reforma, tenemos que entender por ley, salvo que diga las capitulaciones matrimoniales otra cosa, que los bienes adquiridos por herencia o por donación no entran en la sociedad conyugal.
A diferencia de estos dos, todos los demás bienes, sea a título gratuito o oneroso, es decir, bienes adquiridos por legado, por compraventa, por cualquier otra forma, entran en la sociedad conyugal. Y después ya con la reforma del año 2010, que entró en vigor a partir del 7 de marzo, como decíamos, del 7 de marzo en adelante hasta el día de hoy, si no dicen las capitulaciones matrimoniales otra cosa y nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal, todos los bienes a título gratuito que dice el 2.47, todos los bienes entran, salvo los que dice la propia ley que no entran, que son las 7 fracciones que vimos. ¿De acuerdo? Ahí sí ya se incluyen bienes adquiridos por legados, bienes adquiridos por rifas o sorteos, o aquellos casos que vimos que si se adquiere un bien estando siendo soltero, con ese bien se vende esa propiedad y con ese dinero se compra otro, tampoco entraría, aunque sea fuera título oneroso, a la sociedad conyugal. Estos son los puntos que podríamos analizar de momento del régimen patrimonial del matrimonio en relación con los bienes que nos interesan en la notaría. Pasaría entonces, salvo que haya algún comentario, a cuestiones ahora de patria potestad. Yo creo que aquí dentro de la patria potestad es donde más problemas podemos llegar a tener y creo que considero también que vale la pena una reforma que platicaré con don Jorge Ramos Campirán ahorita, un poquito más adelante. En relación con la patria potestad, recordemos que la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores, decía antes la ley del 56, en el 2002 habla sobre los hijos menores de edad no sujetos a emancipación. Posteriormente este código también sufre una reforma, nuestro código vigente en el 2016, es el 14 de marzo del 2016 la reforma, entra en vigor 90 días después, es un decreto también que tenemos mucho que ver, que es el 68, y ese decreto del 2016 señala, se adecúa ya a la ley de niños y niñas, a la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de México y también la federal. Esta ley se publica en el 2015, la del Estado de México, y se llegan a hacer las adecuaciones correspondientes a la legislación y toca modificar entonces algunas disposiciones del Código Civil en ese mismo año mediante decreto número 68. Nos dice que la patria potestad se maneja sobre los niños, niñas y adolescentes y ya nos olvidamos de la emancipación, del término de emancipación, porque como lo vamos a ver más adelante, se abroga esta figura, así se derogan los artículos que la regulaban, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué comprende la patria potestad con nuestra legislación actual? Comprende, como nos dice el artículo 4.203, la representación legal del niño, niña o adolescente, la protección integral del menor en su aspecto físico, psicológico, moral y social, también la guarda y custodia, como ya sabíamos, y la administración de sus bienes y sus derechos de corrección. El orden en el ejercicio de la patria potestad ha ido cambiando y aquí es donde creo que podemos tener algunos problemas. En el Código del 56, el orden para llevar a cabo la sociedad conyugal, el régimen de la patria potestad, nos decía el artículo 396 que la patria potestad se ejerce sobre los hijos de matrimonio, decía antes, la ejerce el padre y la madre en primer lugar, venía un segundo punto, después del padre y la madre ya venía el abuelo paterno y luego la abuela paterna, de ahí en tercer lugar venía el abuelo y la abuela maternos. Ese era el orden que llevábamos en el Código del 56. Como saben ustedes, en el 2002 hay un cambio en ese sentido y entran el padre y la madre, posteriormente el abuelo y abuelo maternos y después los paternos, es decir, cambian el orden de abuelos paternos con maternos. Y hay una reforma en el año 2010, la reforma del decreto del 63, en este sentido nos cambia el orden y dice que ahora en su orden van a entrar el padre y la madre, luego en segundo lugar los abuelos, sin distinguir si son paternos o maternos, se lo deja a decisión del juez. Pero hay un punto aquí también que me preocupa, que habla de los familiares consanguíneos hasta el tercer grado colateral. Entonces no nada más son los padres, no nada más son los abuelos, son hasta los sobrinos inclusive los que pueden ejercer la patria potestad sobre un menor. ¿Por qué digo que me preocupa este punto? Me preocupa porque al hacer la modificación el legislador en la patria potestad no analiza las demás figuras jurídicas que tienen que ver con este. Nos trasladamos ahorita un poquito a la tutela testamentaria, que es donde me preocupa en realidad, para nosotros notarios y gente que se quede cargo del notariado. La tutela testamentaria, como todos sabemos,
señalaba el artículo 451 de la ley del 56, que quedó abrogada, el Código Abrogado del 56, que tenían derecho a nombrar tutor aquellos padres, las personas que ejercían la patria potestad sobre los que lo ejercían. Había un artículo también en particular que decía, el 452, que señalaba que el nombramiento de tutor testamentario hecho en los términos del artículo anterior, es decir, el que ejerce la patria potestad en su testamento, el que haya designado tutor testamentario, el nombramiento hecho en esos términos excluía a los demás que en su grado correspondía del ejercicio de la patria potestad. ¿Qué quiere decir? Que si yo designaba que mi hijo, a falta de mi mujer, más bien a falta mía, mi mujer decidía, que en su testamento decía, bueno, va a ser tutor testamentario mi hermana, de mi menor hijo. Resulta ser que cuando hacíamos ese nombramiento, si ella moría, entraba la hermana al cuidado del menor y excluía a los abuelos paternos y maternos porque le caía ramal mis suegros sobre eso, ¿no? Les caía ramal, entonces los excluía y ponía a la hermana. Esto era válido, era bastante bueno porque uno decidía quién iba a cuidar a sus hijos, con quién iba a vivir, si quería que fuera con un hermano o con el otro, entonces era bastante sano. Con la reforma del 2002, desgraciadamente el legislador, por tratar de manejar una redacción mejor en cuanto, según la exposición de motivos, una mejor redacción en estos capítulos, se le olvida poner este artículo de exclusión y da por hecho que se puede excluir cuando en realidad no se puede dar por hecha esta circunstancia. Y entonces nos dice el artículo 4.24 que el ascendiente que ejerce la patria potestad puede nombrar tutor en su testamento a aquellos sobre quien la ejerce. En primer lugar hablamos nada más del ascendiente. Se le olvidó al legislador en la reforma de 2010 hablar de los colaterales. Entonces entenderíamos que si hay un colateral que ejerce la patria potestad, no puede nombrar tutor testamentario respecto a ese menor y se va a tener que ir a la legítima. Pero no nada más ese es el problema, se le olvida y quita el artículo que decía que el tutor testamentario nombrado en esos términos excluye a los demás del ejercicio de la patria potestad, no lo pone. Y en ese sentido, ahorita vamos a ver por qué, en base a qué lo digo, el tutor testamentario no va a excluir a los que ejerzan la patria potestad y entonces no va a tener la guardia y custodia de los hijos, en todo caso va a tener únicamente la administración de los bienes. De hecho, a mi juicio, ni siquiera entraría eso, porque al ser tutor testamentario, en ejercicio de la patria potestad, como sí dependía de él la patria potestad, no entraría ni siquiera a la administración de los bienes. Ejercería la patria potestad el que, conforme a la ley, corresponde en su orden. ¿A qué llegó este análisis? ¿O por qué llegó este análisis? El libro cuarto del Código Civil regula el derecho familiar, que dentro del cual se ubica obviamente la patria potestad y la tutela. Dice, este es regulado por el libro cuarto. El artículo primero de ese libro, es decir, el artículo 4.1, señala que las disposiciones que refieran a la familia son de orden público y de interés social. Por otra parte, el artículo 202 establece, del libro cuarto, el artículo 4.202, señala que la patria potestad se ejerce sobre las niñas, los niños y los adolescentes. Y el 4.203 señala que la patria potestad comprende, entre otros, la guardia y custodia del menor, así como la administración de sus bienes. Por su parte, el artículo 4.229 nos dice, ya habla de la tutela, que la tutela es objeto de la tutela la guarda de la persona y de sus bienes respecto de los que, no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad legal, natural o solo la legal. En estas ideas, entonces, a mi juicio, no sería válido que con la legislación actual, que un padre, por ejemplo, por poner un ejemplo, que un padre decida, a falta de padre y madre, que entre un tutor testamentario que excluya a los abuelos y a los colaterales hasta el tercer grado. A ese nivel estamos, a mi juicio. Propondría en todo caso una reforma en este sentido. Vale la pena ver con la Comisión de Reformas y ahora que está Jorge impulsando todas estas reformas y sé que va a llegar a un buen fin, tal vez valdría la pena analizar este punto y reformar el artículo 4.244. Es algo muy sencillo, creo yo. El texto actual dice que el ascendiente que ejerza la patria potestad puede nombrar tutor en su testamento a aquellos sobre quienes le ejerza con inclusión del hijo póstumo. Yo pediría en primer lugar poner el que ejerza la patria potestad, no hablar del ascendiente, porque también puede haber colaterales como ya lo vimos,
El que ejerza la patria potestad puede nombrar tutor testamentario a aquellos a quienes sobre la ejerza con inclusión del hijo póstumo. Esto viene igual hasta aquí, nada más cambiaría la palabra ascendiente por el que ejerza la patria potestad, y le incluiría lo que quitaron en su artículo anterior, el Código del 56, lo que no se puso, lo pondría en un párrafo siguiente, que diría: el nombramiento de tutor testamentario hecho en los términos del párrafo anterior excluye del ejercicio de la patria potestad a los demás designados por el artículo 4.204, exceptuando al padre y a la madre, quienes no podrán ser excluidos. ¿Cuáles son los razonamientos? Bueno, en primer lugar, repito, que no necesariamente el tutor testamentario se va a designar por los ascendientes. La ley prevé que ya puede haber colaterales hasta el tercer grado o falta de descendientes, entran los colaterales y ellos podrían nombrar tutor testamentario también. Por otro lado, obviamente, mientras vive el padre y la madre, salvo que hayan perdido la patria potestad, no es dable quitárselas, y considero lo mismo, que debe seguir aplicándose igual. Y los abuelos del mismo rango, por ejemplo, podrían también nombrar a un tutor distinto a los hermanos o a los sobrinos, porque le convenga al menor. Básicamente ese es un punto. Con relación a esto de la patria potestad, entonces, nos regresamos, y este punto, si quieren, de la patria potestad, hacemos algunos análisis interesantes en el código, cuando tratemos el Código Financiero. Me paso entonces a figuras distintas que ya contempla nuestro Código Civil, que no son muy conocidas, como es, dentro de la tutela, también la tutela voluntaria. Como saben, en la mayor parte de los estados, en muchos estados de la República, no se prevé la tutela voluntaria. En nuestro Código del 56 tampoco lo preveía. Y actualmente, válidamente, una persona en pleno uso de sus facultades puede llegar a nombrar a su tutor y curadores para el caso que caiga en una incapacidad. Esta ventaja ya la tenemos en nuestro Código Civil actual, vigente, que no le hemos hecho mucho ruido. Entonces, ya una persona que actualmente es capaz, cualquiera de nosotros, puede designar desde ahora a su tutor y curador, y puede, para el momento de su fallecimiento. Este título de la tutela voluntaria también sufre algunas modificaciones, siento que bastante buenas, en donde aclara un poquito más los alcances, y mediante decreto número 369 de 19 de diciembre de 2014 señala ya que puede, además de designar unos tutores y curadores, qué alcance va a tener la tutela y curatela que uno nombre así, hasta dónde va a llegar la representación, cómo va a cumplir con las obligaciones en que entra a nuestra tutela, cómo va el tratamiento médico que debe dar, y algunas otras cosas también. Es un poquito también regular la vida futura desde ahora, si caemos en una incapacidad. En ese sentido, tal vez valga la pena analizar, vemos también, por ejemplo, a nivel de testamentos, en el mes del testamento, septiembre, ha sido muy sano toda esta publicidad que se le ha hecho al mes del testamento a nivel nacional. Valdría la pena también hacerlo a nivel local, no nada más el mes del testamento como ya se hace, sino también hablar de la tutela dativa, tal vez, armar junto con el testamento o en otro mes por separado, ¿por qué no?, figuras como la tutela voluntaria o figuras como la ley de voluntad anticipada, que si bien es cierto son con leyes diferentes, no es el Código Civil, la ley de voluntad anticipada también es bastante interesante para efecto de las personas que viven en nuestro estado. La tutela voluntaria, obviamente, nos dice el Código Civil que tendrá que hacerse con los mismos elementos, con las mismas características que un testamento, tendrá que ser en escritura pública, podrá ser revocable también, y vale bastante la pena voltear a ver la figura de la tutela voluntaria. ¿Algún otro punto en relación con las reformas? Hablamos de la emancipación, que ya por reforma de 2016, y siguiendo la Declaración de los Derechos Humanos respecto del matrimonio, quienes pueden contraer matrimonio, que nadie puede ser excluido por raza, sexo, etcétera, del matrimonio. También en la Declaración de Derechos Humanos dice que en ningún caso debería un menor de edad contraer matrimonio, sino hasta que alcance la plenitud sexual. Y en ese sentido, y conforme a esta legislación internacional, nuestro Código Civil abroga o deroga los artículos concernientes, abroga la figura o deroga los artículos concernientes con la emancipación. Aquí nada más se le olvidó un poquito también al legislador, no con afán de crítica, sino con afán de mejorar las leyes en un futuro, cuando haya reformas, el 4.216, que habla de la tutela, sigue hablando de la emancipación cuando ya no existe nuestra figura. Dice el artículo 4.216 que cuando por ley o voluntad de quien ejerce la patria potestad el menor tenga la administración de los bienes, se le considerará respecto de la administración como emancipado.
con las restricciones que establece la ley para enajenar, gravar o hipotecar dichos bienes. O sea, sigue hablando del emancipado cuando ya la figura no existe en nuestro código. Entonces es un punto nada más a ver. Otra reforma que tuvimos y que siento que aunque es una reforma muy pequeña, fue muy interesante, la reforma llegó bastante y ayuda bastante a la sociedad, es la que sale publicada en agosto de 2016 y además con mucho orgullo, una colega nuestra la impulsa, Tania Lorena Lugo Paz, esta reforma la impulsa y también tengo entendido que intervienen en ella Arturo González Jiménez, además de Titania, por supuesto, Alfonso Portilla y Pati Ruiz de Chávez, y logran reformar el artículo 8.46 en el que establece un mecanismo por el cual se van a poder cancelar las hipotecas inscritas y que cuyo plazo ya haya pasado, cuyo plazo para el cual fueron constituidas, es decir, es una hipoteca de 15 años, pasan esos 15 años y pasan todavía 10 años más después del vencimiento del plazo para el cual fueron constituidas, podrán ya cancelarse por el interesado directamente ante el registro sin pasar por un tribunal, sin tener que demostrar si se pagó o no se pagó, que antes era un problema, porque se habían perdido ya obviamente los comprobantes del pago, sin saber a qué banco vamos a demandar por todas las sesiones de cartera que hubo, las funciones de los bancos, todo, y entonces cuando una inscripción en el registro público de una hipoteca lleve más de 10 años posteriores al plazo para el cual fue constituida, tomando en cuenta obviamente sus convenios y todo, si ya transcurrió ese tiempo, que donde ya prescribió cualquier acción por parte del acreedor hipotecario finalmente, en ese sentido puede directamente el titular de la propiedad presentar un escrito al registro público y previo el pago de los derechos cancelar las hipotecas. Esas son básicamente las reformas que considero tienen que ver con nuestra función registral. ¿Cómo andamos de tiempo? Con nuestro Código Civil. Existen otras reformas que no me voy a meter a ver cada una de ellas, porque si no nos vamos a ir de aquí, es demasiado material como para verlo, pero se relaciono a las de los últimos 2 años, que siento, los últimos 2 años para que sepan más o menos en qué se ha movido. Creo que no tienen mucha injerencia en el notariado o teniendo injerencia en el notariado se crean leyes aparte, por lo cual no las mencionaré en lo particular. O sea, las más las voy a mencionar. Hay un decreto, el 432, que se publica el 8 de mayo de 2015. Este es en relación a la composición del nombre y de los apellidos. Recuerden que esta reforma en el Estado de México ya, cuando registran a un menor de edad, a una gente que nace, se pone el nombre propio y antes venía la costumbre de poner el apellido paterno, el primer apellido paterno y luego el primer apellido materno. Actualmente con esta reforma, que son efectos a partir del 2015, pueden los padres optar por poner primero el apellido materno o el apellido paterno, como ellos quieran. Y a falta de convenio, entonces sí se pone otra vez el apellido paterno. Siempre es el primero de los 2 apellidos, pero puede ser ahora el materno en lugar del paterno. Otro decreto que tiene que ver es el 449, que se publica el 22 de junio de 2015, en donde ya se prevén las constancias de origen. Antes solo existían las constancias de vecindad, ahora ya se pueden solicitar las constancias de origen, de dónde nació uno. El artículo, sobre todo es para la gente que viene de los famosos mojados que vienen al país, se les da esa oportunidad. El decreto 471, que se publica el 13 de julio de 2015, faculta al concubino o concubinaria, a la concubina o concubino a pedir una pensión, lo que haya durado el concubinato, en todo caso siempre cuando se haya dedicado al cuidado de los hijos, haya tenido hijos y haya estado también a cargo y no tenga ingresos suficientes para su manutención, puede pedir alimentos hasta por el plazo que duró el concubinato. El decreto 483 del 6 de agosto de 2015 se reforman diversos ordenamientos acorde a lo que les decía esta ley internacional y luego ley local general de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se hacen bastantes adecuaciones tanto al código como a otros ordenamientos. Por decreto 485, publicado el 12 de agosto de 2015, se adiciona el contrato electrónico de transporte y también se regula en esta publicación los prestadores de servicios electrónicos y proveedores de transporte, por eso se modifica el Código Civil, por los famosos Uber y todo. El Estado de México es pionero en ese sentido y regula el contrato electrónico de transporte. Por decreto 495 del 20 de agosto de 2015 se expide ya una nueva ley, la ley que regula los centros de asistencia social y adopciones en el Estado de México, y esto pasa a derogar todo lo que el Código Civil contenía de adopciones. Entonces ya no se contempla el Código Civil, ya es materia de la ley específica, pero es importante saber que ya sale del Código Civil.
Existe también el decreto 497 de 24 de agosto de 2015, en el cual se regula el régimen de las visitas en el caso de los divorcios y se le da un especial cuidado a escuchar a los niños, aunque sean menores de edad, a escuchar la opinión de ellos. Decreto 501 de agosto de 2015. Aquí se reforma una cuestión relativa a los vicios del consentimiento en los contratos y la lesión, como sabían, y la exposición de motivos dice que la lesión es tan difícil de comprobar, sobre todo para el que sufre la lesión, que lo vuelve de una manera oficiosa al juzgador. Tendrá que verificar de manera oficiosa si existe o no lesión en los contratos. Ahí se modifica el artículo 7.16 y 7.24. Por decreto 15, publicado en noviembre de 2015, se delimita la responsabilidad en relación con la prestadora de servicios electrónicos, esto del Uber que hablamos. Se hace nada más se delimita la responsabilidad que tiene quien da la prestación de servicio en particular y de la que maneja la plataforma electrónica. El decreto 36, que se publica el 9 de diciembre del 2015, establece un procedimiento muy interesante ya para la famosa información testimonial de nombre que conocíamos nosotros, en donde comparece y dice que se ostentaba con distintos nombres. Actualmente ya se regula en el Código Civil la facultad de llevar un procedimiento ante el oficial de registro civil cuando, sin afectar los apellidos, se modifique el nombre por algún ridículo que esté poniendo el nombre que nos pusieron, o en su defecto porque de forma jurídica o artística tenemos un nombre distinto. Entonces ya podemos modificarlo a través ya no por juicio, sino a través del registro civil. Y aquí hay una figura interesante porque dice que tendrá obviamente el consejo dictaminador, hay un consejo dictaminador que resolver dentro de 30 días hábiles siguientes a la solicitud, y en este consejo dictaminator, dentro de otras autoridades, se encuentra el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado. Entonces forma parte de este consejo el presidente de nuestro colegio. Se nos toma en cuenta en ese sentido, creo que es bastante importante. Decreto 57, publicado el 6 de enero de 2016, se expide la Ley del Gobierno Digital del Estado de México Municipios, como todos saben, y esto pasa a reformar distintos ordenamientos, dentro de los cuales están obviamente nuestro Código Civil, la Ley del Notariado y varios más. Hay un decreto del 6 de septiembre de 2016, del año pasado, en relación con el juicio sumario de usucapión y prescripción de buena fe. Como saben ustedes, en ese mismo año hay un decreto que es el decreto 90, que se publica el 1 de junio de 2016, en el cual se reforma el Código de Procedimientos Civiles y se prevé la figura del juicio sumario de usucapión o prescripción de buena fe, que se le llama, y derivado de esa reforma del Código de Procedimientos se reforma nuestro Código Civil y dice que será inscribible en el registro público de la propiedad aquellas propiedades que no excedan de 200 metros cuadrados y en las cuales devienen de este tipo de juicios. Entonces, sentencias derivadas del juicio sumario de prescripción de buena fe, que no excedan los inmuebles de 200 metros cuadrados, podrán inscribirse directamente en el registro público sin pasar por la protocolización ante notario. Y por último, la última reforma que tiene el Código Civil es la última que salió publicada, es la del decreto 178, en el cual se cambia el salario mínimo, pasa a reemplazarse por el valor de la unidad de medida y actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Todos los ordenamientos jurídicos que se regían antes por salarios mínimos, en base a la reforma constitucional, que atiende a que en realidad el salario mínimo se pone para los trabajadores y no es necesariamente una medida económica para efecto de ver los derechos que deben de cobrar los particulares, se modifica la Constitución y como consecuencia también las leyes estatales, y aquí se adopta en esta reforma que hubo, se reemplaza el salario mínimo por esta nueva unidad de medida. Básicamente, esos son los puntos que considero interesantes que tengamos en mente de las últimas reformas que han habido al Código Civil. Si gustan, no sé si hay alguna pregunta en relación con el Código Civil para ya pasar al siguiente tema, que es el Código Financiero del Estado de México y Municipios. Si les prestan ¿Quién quiere ser el moderador? Así yo. Muchas gracias.
Bueno, perdón. Mi pregunta es en relación a las capitulaciones matrimoniales. En este caso, un notario del Estado de México podría celebrar un convenio de capitulaciones matrimoniales con fundamento en el artículo 426 y 4.30. Sí, es decir, ante notario las capitulaciones matrimoniales se pueden llenar directamente ante la Secretaría de Registro Civil o se podrían celebrar ante un notario y presentar el testimonio al Registro Civil sin ningún problema para contraer matrimonio, sí. Las capitulaciones sí se pueden entregar ante notario. Muchas gracias. No es obligatorio, pero se puede hacer. Creo que por aquí hay o por allá. Gracias. Pues antes que nada una felicitación, excelente como siempre, como todo lo que tú haces. Oye, con respecto a la sociedad conyugal, en el caso específico de la adquisición de una parcela que adoptó el dominio pleno, existe esta pequeña laguna de que cuando el ejidatario tenía un certificado parcelario es claro que no entra dentro de la sociedad conyugal, porque él únicamente tiene un derecho técnicamente de uso. Pero cuando ya adopta el dominio pleno, lo tenemos que tomar como que ingresa a la sociedad conyugal toda vez de que no está exceptuado dentro de las fracciones que señala el 4.27, porque tiene una implicación de carácter fiscal. Como sabes, la exención del pago del impuesto sobre la renta por primera venta de enajenación de parcela que adoptó el dominio pleno está exenta respecto del ejidatario, más no respecto del esposo o cónyuge del ejidatario, y por lo tanto eso nos da en un problema de retener o no retener el impuesto. Yo estuve estudiando esto, encontré algunas tesis en las que señalaban que sí entraba dentro de la sociedad conyugal, toda vez de que al momento de que se adopta el dominio pleno, ese es el acto jurídico que le da el ingreso a la propiedad civil y por lo tanto, como no está excluido dentro del Código Civil, debería de entrar. Pero hay criterios de algunos otros compañeros y de algunas personas que hemos pedido su auxilio en el que señalan que no entra. Entonces sí es complicado, me gustaría una aclaración en ese sentido. Yo coincido contigo. Gracias. Al contrario, yo coincido contigo. Recordemos que las parcelas y el ejido en sí, mientras esté vigente, no es de derecho común, no se aplica de derecho común. Sin embargo, cuando el ejido adopta en asamblea dura, que le llaman, adopta el dominio pleno y se inscribe en registro público de la propiedad del Estado, porque no basta la adopción del dominio pleno, sino se tiene que cancelar, para que surta efectos esa asamblea, se tiene que cancelar el registro, el RAN, y pasar al Estado de México, al IFREM, inscribirse. Una vez inscrito pasa a ser el dominio pleno. Entonces, a mi juicio, necesariamente tendríamos que ver, primero, hay quien dice que cuando se adopta el dominio pleno hay que ver el régimen patrimonial de esa época. A mi juicio no. A mi juicio es porque la ley agraria es muy clara, que dice que cuando se cancela el registro, cuando ya se entra al ámbito local, entonces hasta esa fecha, a mi juicio, tenemos que ver el régimen patrimonial que adoptaron el matrimonio de esta persona, si estaba casado y bajo qué régimen, y por supuesto se adopta la legislación civil, pasa y se vuelve a ser propiedad normal, a atenderse por el Código Civil, por el Código Local, y en ese sentido habría que ver nuestro código qué dice al respecto, qué fecha se adoptó el dominio pleno, qué fecha se canceló el registro, para ver la fecha de aplicación de la norma. Si es con fecha actual y se inscribe, por supuesto que entra la sociedad conyugal, porque no está exceptuado en el artículo de exclusión. Entonces, a mi juicio, sí. La cuestión del impuesto es diferente, habrá que analizar primero si viene de solar o de parcela. Si viene de solar, aplica el Código Civil, la ley fiscal normal, no está exenta, el solar, tengan cuidado, porque aunque el título es igual, viene de solar o de parcela. Solar se maneja igual, y el impuesto de renta por enajenación como cualquier operación. Y en relación con la primera enajenación del ejidatario, de la parcela, la exenta el impuesto de la renta. Sin embargo, ahí sí hay un conflicto, porque dice la ley agraria que solamente la primera enajenación del ejidatario. Hay quien opina que también es una primera enajenación que hace el ejidatario con el consentimiento de su cónyuge, y entonces en ese caso quien vende es el ejidatario, entonces se puede exentar. Yo adopto la manera purista diciendo que en nuestro código actual sobre todo dice que la propiedad es de ambos, y al ser la propiedad de ambos son copropietarios, y entonces la única que podemos exentar es el 50%, el otro 50% no. Pero bueno, ahí sí es una acción fiscal, que no es mi tema, es mi postura, pero que tiene las dos opiniones.
Entonces, pero ahora en materia de que si entra o no entra, a mi juicio, por supuesto. Sí. Sí, siga. Voluntaria, fue el tercer estado en la República Mexicana que lo instauró, previendo, anticipándose mucho a la voluntad anticipada, ¿sí? Hoy precisamente Marta Elba Terrón habló en la radio precisamente de la voluntad anticipada. Creo yo, y te solicito tu opinión en este sentido, respecto de la posibilidad de en la escritura de voluntad anticipada designar al tutor voluntario, porque en ella, en esa escritura, establecemos las condiciones en las cuales nosotros queremos que se nos atienda en determinados casos, ¿no? Por ejemplo, en caso de muerte inminente, pues que se nos suministren los cuidados paliativos necesarios, ¿no? Y no se haga encarnizamiento terapéutico. 1. 2. Podemos disponer de nuestros órganos, pero hemos olvidado la posibilidad de designar tutor voluntario. Tutor voluntario para que, y no solamente un tutor, sino 2 o 3 tutores voluntarios. 1, por ejemplo, para que se haga cargo de mi persona, de mis cuidados físicos, de mi atención. Otro tutor para que se haga cargo, por ejemplo, de mis negocios. Esa es mi pregunta, ¿cómo lo verías factible? Sí. Y luego, otra sugerencia, Jorge Miguel. No sé, también acabamos de hablar de capitulación matrimonial. Pues yo no sé si fuese posible pactar capitulación matrimonial previo a adquirir el dominio pleno de un bien inmueble y que lo sujetemos única y exclusivamente a la propiedad de uno de los cónyuges. Te evitaste el impuesto sobre la renta. Sí, sí, por supuesto. Gracias, Gabriel. Respecto a la primera pregunta, yo considero que no sería sano, no sería viable tampoco, otorgar la tutela voluntaria en el mismo instrumento que la ley de voluntad anticipada. ¿Por qué lo pienso? No, ahorita de bote pronto, porque la tutela voluntaria establece que se tiene que regir por los mismos principios que el testamento. Nos dice que tiene que adoptarse los mismos elementos del testamento. Entiendo que es un acto personalísimo, ¿no?, en donde se pegarán todos los elementos. Entonces yo diría, bueno, si en un testamento no se puede otorgar otro acto jurídico, porque tiene que ser de principio a fin nada más el testamento, lo mismo la voluntad anticipada. Como no se me haría tampoco lógico en el mismo testamento dictar la ley de voluntad anticipada, la escritura y tampoco la tutela, yo mejor me iría por instrumentos por separado, aunque concluido uno empezaría el otro y luego el otro. O sea, es a lo que voy, orientar a la gente que no basta nada más el testamento, sino que también tiene otras posibilidades de decisión ahorita para cuestiones de futuro. En cuanto al tener más de un tutor a la vez, de bote pronto te puedo decir tal vez que vale la pena sea un tutor a tu cuidado y no un tutor por cada cosa. No sé si tendría que estudiarlo, ver si se puede un solo tutor tener varias, o sea, tener un solo incapaz, tener varios tutores a la vez. Yo que es un solo tutor y tutores sustitutos, nombrarlos por supuesto también. Y muy interesante el tema de las capitulaciones matrimoniales en relación con los bienes que puede adquirir un ejidatario cuando adopte el dominio pleno para aprovechar cuestiones fiscales, por supuesto. ¿Se puede pactar lo contrario en las capitulaciones matrimoniales? Sí. Recuerden que lo que vimos del Código Civil es a falta de lo que digan, e insistimos, es decir, vamos a ver las capitulaciones matrimoniales y después que dice, y solamente que no lo diga es suplencia de la ley. Nada más que ahí sí quiero ver que la mujer le firme que no va a entrar a ser copropietaria. Pero bueno, esa es otra historia, o al revés. Así es. Pero sí se puede, sí se puede. Muchas gracias por las preguntas, Gabriel, muy interesantes. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarte, Nicolás, por tu exposición. Y segundo, en relación al planteamiento del notario Villalobos, recordaba yo que el notario Ricardo Aguilas Ocho mencionaba respecto de la adquisición de la parcela de dominio pleno. Sí. Y él decía que era el ejidatario quien adquiría, no su cónyuge.
y por qué él era el titular de los derechos y el Estado le estaba donando porque no había una contraprestación, por lo que consideraba de que no era necesario la comparecencia del cónyuge y por lo tanto el impuesto sobre la renta estaba exento porque era él quien transmitía. Decía que por criterio de máxima seguridad se tuviera que exigir la comparecencia nada más diciendo que él transmitía con el consentimiento para evitar futuros litigios. Yo respeto mucho Águilas 8, de hecho es mi libro de cabecera y lo consulto seguido cuando tengo dudas. En este punto en particular, yo creo que más que una cuestión ejidal pasa a ser una cuestión de derecho civil. Entonces, al adoptar el dominio pleno, a mi juicio entra el derecho civil y yo no lo equipararía a una donación que hace el Estado en favor del ejidatario, porque la Asamblea, él ya tiene el derecho, la Asamblea la adopta, la Asamblea de ejidal adopta transformar un régimen de algo que ya posee, o que ya, de la que ya es dueño, por así decir, aunque no ha tenido conforme a nuestro régimen civil. Es decir, a mí me corresponde el derecho de ejidal y dentro de los derechos ejidales me corresponde transformar la propiedad ejidal a una propiedad común. Y al adoptar ese cambio, al yo emitir mi voluntad, en unión con todos los demás obviamente, al yo transformar la propiedad de ejido a propiedad particular, se aplica, dice la ley, las reglas de la propiedad privada. Y la propiedad privada me dice que lo que adquiera en ese momento, no me habla así, habla a veces de oneroso y gratuito, pero en general dice, entra a la sociedad conyugal todos los bienes que adquiera, salvo tales, pero toda la universalidad distinta entra a la sociedad conyugal. Para mí es un derecho, no lo equiparo a una donación, se puede equiparar fiscalmente a una donación si lo quisieras ver así, etcétera, pero finalmente es una forma de adquirir la propiedad gratuita, si lo quieres ver así, pero no comprendida dentro de las excepciones que marca nuestro Código Civil para que se excluya de la sociedad conyugal. Entonces, para mi juicio, yo no tengo duda que sí entra en la sociedad conyugal, aunque respeto obviamente la opinión de Ricardo Águilas 8 y de cualquier otro que opine diferente, por supuesto, también. Perdón, nada más para hacer una aclaración. Yo creo que no sé, los que hemos tenido alguna operación de esta índole de carácter agrario, sí hemos tenido la duda de lo que estamos realizando, sobre todo porque no está totalmente definido. En esa ocasión, inclusive yo hablé con el maestro Águilas 8, él me hizo la aclaración de que en el Estado de Sinaloa no existía el artículo que nosotros teníamos en el Código Civil del Estado de México. Cuando yo se lo leí, él estuvo de acuerdo en que sí entraba dentro de la sociedad conyugal. Obviamente es una reserva, una opinión vía telefónica, no le quiero agregar ningún otro tipo de alcance, pero sí comentó que bueno, su legislación en Sinaloa era distinta. Entonces yo lo realicé haciéndolo comparecer al cónyuge y recaudando el 50%, reteniendo el 50% del impuesto sobre la renta, porque pues, creo que es lo correcto. Y hay un criterio de la Corte, es una tesis, no hay realmente una jurisprudencia, es una tesis donde señala esto, que sí entra dentro de la sociedad conyugal, que hay que retener. Yo la tengo, con todo gusto proporcionaré al colegio para que la quiera revisar. Y esto lo que daba a aclarar es que, como dice muy técnico el licenciado Nicolás, habla de una transformación, no es una donación del Estado, no es un cambio de régimen, habla específicamente el término de transformar. Él tenía un derecho de uso que lo transforma en una propiedad privada y, como muy técnicamente lo dice el licenciado, señala que es al momento de la cancelación en el Registro Agrario Nacional, ni siquiera en la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en la cancelación. A partir de ese momento es derecho común y tendrá que tomar las medidas del Código Civil local. Perdón, me parece claro. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, aquí Alfonso Portilla me va a decir de groserías si empiezo a hablar de materia fiscal que le corresponde el día de mañana, pero rapidísimo. Están casadas unas personas, cambian el régimen patrimonial y adoptan el de sociedad conyugal en lugar de separación de bienes, y va a transmitir la propiedad de uno de los cónyuges del 50% al otro para que la conforme.
por lo que entendí la pregunta. Cualquier impuesto, los impuestos locales de adquisición, ISAI, ¿de acuerdo? Derechos de registro, hay que tramitar certificados. Hacemos una escritura de donación entre cónyuges en donde aporta a la sociedad conyugal el 50% de un bien. Entonces, lo mismo que una donación. Impuestos federales estaremos exentos, el impuesto de renta por adquisición y el de enajenación. El de enajenación no causa porque no hay contraprestación y el de adquisición no genera porque está exento la donación entre cónyuges en materia federal. Entonces, nada más el ISAI, derechos de registro, sería lo único, como contribuciones. Lo que pasa es que el artículo 114 dice que cuando se aporte un inmueble a una copropiedad o a una sociedad conyugal, está exento del pago del impuesto, pero tal vez no lo dice con el toda 114 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Ahorita vamos al Código Financiero. Sobre la demasía, dicen, cuando se adquieren bienes sobre la demasía que le correspondía es cuando está exento, la demasía del porcentaje que le correspondía. Cuando se transmite la propiedad de un bien por cambio de régimen patrimonial, a mi juicio sí se genera. Si quieren, ahorita vamos al Código Financiero y vemos lo que dice expresamente esa fracción para ver si estoy en lo correcto. Gracias, licenciado. Al contrario. Entonces, si les parece bien, pasamos al Código Financiero, las reformas que ha sufrido y algunos comentarios respecto de ella. De todas maneras, al final de la plática podemos hablar de cuestiones civiles también. El Código Financiero surge el 9 de marzo del 99, entra en vigor el día 8 de abril de ese mismo año, en el 99, y surge con motivo de la codificación de la legislación fiscal del Estado de México, que estaba, antes se recuerden que teníamos la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, Ley de Hacienda Municipal del municipio, de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado de México, Código Fiscal Municipal también, Ley de Aportaciones por Mejoras del Estado de México, Ley de Coordinación Fiscal. Entonces eran leyes, Código Fiscal para el Estado y Código Fiscal para el municipio. Y lo que se hace en el 99 es una labor de codificación, que siento que fue muy sana, en donde en un solo documento, en un solo ordenamiento, regula situaciones fiscales del Código Fiscal aplicable a ambos. Y luego ya viene la división de qué contribuciones le corresponde al Estado y cuáles le corresponde al municipio. Es menester también recordar que el Código Financiero del Estado de México y Municipios por lo menos es reformado cada año para aplicar las cuotas y tarifas del siguiente año. Entonces, esas no me voy a referir, me voy a referir a las reformas que ha tenido y que infieren la función notarial en el texto del documento y no en lo que nada más concierne a las cuotas y tarifas. Puntos interesantes del Código Fiscal, puntos interesantes de este Código Financiero que se ven en la parte general, que antes contenían los códigos fiscales, son descripción de la vivienda de interés social, social progresivo y popular, está prevista en el artículo 3, fracción 40ª. Ahí encontramos el fundamento para saber qué es vivienda de interés social, qué es vivienda popular y qué es vivienda interés social progresiva y popular. De ahí yo me saltaría la aplicación del Código Financiero, es de aplicación estricta en base al artículo 18. Nos dice el artículo 18 que las leyes que impongan, que tengan que ver con la imposición del sujeto, base, tasa, tarifa o de las contribuciones, son obviamente de aplicación estricta. También interesante de este Código Financiero es el artículo 19 que establece quiénes son los sujetos obligados al pago de las contribuciones, en donde dice que son todas las personas físicas y las jurídicas, y aquí incluye, como en materia federal, se incluye a la asociación en participación. Recordemos que no necesariamente, hemos platicado eso, no necesariamente la naturaleza jurídica de los contratos se maneja igual en materia civil, en materia fiscal. Mercantilmente hablando, en la asociación en participación, la misma Ley General de Sociedades Mercantiles establece que es un contrato y que no crea personalidad jurídica distinta a los contratantes. Sin embargo, solo para efectos fiscales, las leyes fiscales le dan un visto de personalidad. También en la materia federal aplica igual, y entonces este artículo dice que también son contribuyentes las asociaciones en participación. Decíamos que el artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles define qué es el contrato de asociación en participación, y el artículo 253 de ese ordenamiento expresamente señala que no tiene personalidad jurídica, ni razón social, ni denominación. Sin embargo, el artículo 3, fracción 3, sí lo define, que para efectos fiscales y únicamente para esos efectos se le da un toque de personalidad.
El artículo 21, ahí encontramos muchas veces el personal de nuestras notarías, nuestros abogados diciendo que licenciado, llenamos mal la manifestación de impuestos sobre adquisición de bienes de inmuebles, la declaración de ISAI. ¿Qué podemos hacer para corregirla? Bueno, encontramos el fundamento en este artículo 21 que dice que podemos hasta 3 veces modificar cualquier declaración que se presente a la autoridad mediante declaraciones complementarias. El artículo 23 señala quiénes están exentos, que habla del municipio, del Estado, de los organismos, de entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónoma de gestión, independientes, de los poderes judiciales, legislativo, ejecutivo y judicial del Estado de México. Habla de entidades federativas en caso de reciprocidad y también el artículo 115 nos dice en qué casos la Federación no es contribuyente en materia fiscal, estatal y municipal. Y habla sobre todo, como decía Juan Pablo Morales, de los bienes de la Ley General de Bienes Nacionales, de los bienes del dominio público. Estos bienes no generan impuestos, contribuciones, no son causantes de contribuciones en la Federación respecto a estos inmuebles, siempre y cuando tengan esa característica y no sea para los que se utilicen para fines administrativos de la autoridad. El artículo 27 nos dice, son artículos interesantes de la materia general y ahorita nos vamos a algunas particularidades. Nos dice el artículo 27 cómo debemos determinar el cálculo de los impuestos, que tenemos que tomar los centavos inclusive también, pero a la hora de pagar los impuestos tenemos que cerrarlo a 0, es decir, a la unidad inmediata anterior, cuando es de 1 centavo a 50 centavos, o de 51 centavos a 91 centavos a la superior, a la unidad superior. Pero el cálculo debemos de tomar en cuenta las fracciones del peso. El artículo 41 nos habla de la responsabilidad de los notarios. Aquí nos fija nuestra responsabilidad. Coincido con Juan Pablo Morales en cuanto a que decía que si bien es cierto una ley puede o no imponernos sanciones, los notarios tenemos las sanciones que nos corresponden, las sanciones que podemos incurrir penal, administrativa o civilmente, independientemente de que lo prevea la ley, por los daños y perjuicios que les podemos generar a los particulares. Entonces, aunque la ley diga o no diga, imponga una multa o una sanción, estamos obligados nosotros y somos responsables de daños y perjuicios también que ocasionemos. Pero el artículo 41, retomando el tema del Código Financiero, nos dice que las personas que recauden impuestos en general son obligados solidarios, pero la fracción 20ª nos dice que los notarios expresamente somos responsables solidarios. Dentro de otras cosas nos dice esta fracción que del impuesto predial y de impuestos sobre la adquisición de bienes inmuebles. Entonces vamos a ver, repito, en general cualquier recaudador es responsable solidario ante el fisco por lo que recauda y no entera. Sin embargo, además, este artículo, esta fracción nos dice que los notarios somos responsables de 2 impuestos en particular, del predial y del ISAI. Ahora bien, no somos responsables nada más así, sino somos responsables cuando autoricemos una escritura y sin habernos cerciorado que se pagaron estos impuestos. Es decir, yo puedo válidamente otorgar una escritura, cobro, me paga el cliente con un cheque normal, lo presento a cobro, resulta ser que lo rebotaron, no pasó el cheque, ahí no soy responsable del pago de los impuestos por cuenta de él, siempre y cuando no autorice de manera definitivamente la escritura. Si yo no le cobro al cliente o el cliente no me paga, rebota el cheque, lo que sea, pero yo autorizo definitivamente la escritura para mandarle a inscribir porque tiene un crédito hipotecario también, ahí sí soy responsable solidario del pago de los impuestos, tanto del predial como del ISAI. Entonces, nada más tener la precaución, nunca autorizar una escritura si no nos han pagado los impuestos, porque entonces ya nos volvemos responsables solidarios. Y perdón que hablé para los abogados de notaría, no para los notarios que hagan lo que quieran. Sonó como regaño, pero no es así. Muy bien, esto hablaríamos entonces de la parte general. Nos pasamos, si quieren, algún punto, voy a analizar nada más 2 puntitos más para no cansarlos, que es cuestiones de registrales un poquito y cuestiones de ISAI un poquito, algunas inquietudes que quisiera platicar con ustedes. El artículo 95, ya pasándonos a las contribuciones en particular, contribuciones estatales, vamos a tratar primero la del registro público, la del IFREM, la del Instituto de la Función Registral. Dice el artículo 95, ahí se establece qué derechos tenemos que pagar por la prestación de servicio del registro público tratándose de operaciones administrativas de dominio. Puntos a recalcar en cuestión de reformas. En primer término, nos dice el Código Financiero en este artículo que la base sobre la cual nos va a cobrar el IFREM los derechos de registro, hay que tomar en cuenta 3 valores. Nos dice el Código Fiscal Financiero
el valor de operación, el valor catastral y el valor de avalúo. Hago una aclaración aquí, esto es en materia, estamos hablando de impuestos estatales, el pago de las contribuciones, estatales, derechos de registro particular. Como veremos, el ISAI no le importa el avalúo, el impuesto municipal del ISAI no contempla como base interesante el avalúo, nada más los derechos de registro en materia estatal, como estamos diciéndolo. Aquí hubo alguna reforma, antiguamente se hablaba que estos valores tenían que ser respaldados, obviamente, cuando se respaldaban por un certificado clave catastral y un avalúo, tenían que ser vigentes. Ha cambiado este artículo, hubo una reforma del decreto 162, publicado el 28 de noviembre de 2016, con vigencia a partir de este 1 de enero, que nos hace favor también la maestra Tania Lugo de apoyarnos en ese sentido, en la cual le quita ya el término que había al avalúo, por ejemplo. Antes decía que tenía 90 días el avalúo, ahora ya el avalúo, con que sea del ejercicio, es más que suficiente. Antiguamente también hablaba del certificado de catastro, que tenía 3 meses de vigencia, también por fortuna se lo quitaron, también con esta intervención, en donde ya dicen que tiene que ser del ejercicio. ¿Qué comentarios hay que hacer aquí? Bueno, que tengan cuidado, por ejemplo, las personas que van a manejar un avalúo en una escritura, cuando el acto en particular nos exigen que relacionemos un avalúo, por ejemplo, los créditos bancarios, hay que verificar que cuando se presenta al registro público el avalúo sea un avalúo vigente de este año, al igual que el certificado de catastro. ¿Por qué hago especial hincapié en esto? Porque si bien es cierto, conforme al Código Fiscal puede existir un avalúo vigente, porque tiene un año ya conforme al Código Fiscal los avalúos, puede ser un avalúo de junio, por ejemplo, de 2016, que será vigente si presentamos escritura en junio todavía de 2017, para efectos del avalúo, pero no para efecto del pago de derechos registrales. Entonces aquí cuidado nada más en que sea el avalúo vigente del año del ejercicio. En cuanto a los certificados de catastro y todo esto, mucha gente nos dice, bueno, ¿qué derechos tengo que pagar? Hay dos posturas. ¿Qué ley aplico? ¿La ley vigente en el momento de la celebración del acto o la ley vigente en el momento de la presentación ante el instituto, ante el IFREM, de mi instrumento? Aquí, a mí no me queda la menor duda, voy a platicar cuál es mi postura. Hay que distinguir, acuérdense que las contribuciones se dividen en 4, impuestos, derechos, aportaciones de la seguridad social y contribuciones por mejoras. Las dos primeras son las que me interesan, los impuestos y los derechos. Cuando se actualiza la hipótesis normativa en la cuestión de impuestos, que cuando se actualiza una hipótesis normativa prevista por la ley para el cobro de una contribución, es un impuesto. El impuesto, el momento de la ley vigente a aplicar es el momento de su causación. Es decir, yo celebro una compraventa en el año del 98, se genera la hipótesis normativa en ese momento de la celebración del acto y en ese sentido hay que ver la ley vigente del 98 para ver la tarifa cuota base de aplicar y las leyes e impuestos vigentes en esa época. Porque es un impuesto. El impuesto se genera al momento de la causación del acto, al momento de que se actualiza la hipótesis normativa prevista por el Código. No así los derechos. Los derechos es la contribución que recibe el Estado por la prestación de un servicio. Lo que genera el cobro de la contribución, el cobro del derecho, no es mi acto jurídico. Lo que genera el cobro es la prestación del servicio por parte de la autoridad, porque es un derecho lo que se paga, no es un impuesto. Entonces, el servicio me lo va a prestar el IFREM cuando le presente el testimonio. Tendremos que aplicar la ley vigente en ese momento. No me importa si la compraventa se celebra antes, se va a inscribir una compraventa, pero ¿cuándo se va a inscribir? ¿Cuándo va a prestar el servicio a la autoridad? En este momento que presente ante el IFREM el testimonio. Entonces, yo así definiría que habrá que atender en cuestión de qué es lo que estamos preguntándonos. Las contribuciones se pueden generar cuando se celebra el acto o cuando se da el servicio. Contribuciones, si es impuesto, será el momento de la causación del acto. Si nos referimos contribución, pago de derechos, cuando nos preste la autoridad del servicio. Sobre todo hay inquietudes en relación con el certificado, si era correcto que estuviera vigente en este momento, si no era vigente, esa circunstancia. Esto es con independencia de las facultades que nos están dando de presentar instrumentos del año pasado, no me refiero a eso, me refiero a qué es lo correcto, cómo fiscalmente debemos manejar la cuestión de las contribuciones y la causación de las mismas. Muy bien. Nos pasaríamos también a platicar algunas cuestiones de vivienda de interés social, social progresivo y popular contenidas en este mismo artículo.
A mi juicio, este artículo tiene algunos problemas, creo que su redacción no es la más afortunada, sin embargo, de la lectura de la misma desprendo algunas cosas. Nos dice el artículo 95 cuáles son las tarifas que tenemos que pagar por el pago de derechos por la inscripción de actos traslativos de dominio, y luego en el párrafo segundo, hasta el final casi del artículo, nos está mencionando qué requisitos debe de tener, además, la vivienda de interés social, social progresiva y todo, para que tenga una tarifa de derechos preferente. Este artículo, esta parte nos dice que para aplicar los derechos preferenciales que prevé el mismo ordenamiento, en los casos de vivienda de interés social, social progresiva popular, ya sea nueva o usada, por fortuna, ya hace la distinción. Antes, no sé si se acuerdan, decía que tenía que ser nueva, y ahora desde hace algunos años puede ser nueva o usada. Hay que cumplir con dos características. Una, dice este ordenamiento, que la transmisión deba llevarse a cabo directamente por el constructor de la vivienda, por la federación, estados o municipios, a través de organismos públicos correspondientes. Esa es una de las opciones. Y otra de las opciones, nos dice la ley, si es la transmisión hecha por un particular, es decir, no son de los que acabamos de decir, tiene que cumplir además con otro requisito, que es que sea proporcionado los recursos en su adquisición por instituciones de banca múltiple, sociedades financieras de objeto limitado o sociedades financieras de objeto múltiple, es decir, las sociedades finalmente que regulan la cuestión social también de los créditos. Y en esos dos casos se deben de cumplir con una de dos características siguientes. En estos dos casos se tiene que cumplir además con una de dos cosas. Una, dice, debiendo en todos los casos acreditarse dos cosas. Acreditar el origen de los recursos y la naturaleza de las viviendas, o bien que su valor al término de la construcción o adquisición no exceda de los valores contenidos en la fracción tercera del artículo 40 que platicamos. Aquí también es otra reforma que hubo, en el cual ese o bien que ahora habla la ley, antes nos obligaba a ver, decía y, ¿no? Tendríamos que acreditar la naturaleza de la vivienda y además teníamos que no excediera. Entonces, recordarán ustedes que tenemos que estar pidiendo nosotros el documento en donde se autorizó el condominio o se autorizó el fraccionamiento para ver si la naturaleza de esa vivienda era de interés social desde el inicio. Por fortuna, con esta buena representación que tenemos, quitaron esto y pusieron o. Basta que la vivienda cumpla con las características de valor para que ya no tengamos que atender a la naturaleza de la vivienda. Ahora bien, aquí tenemos un problema. Hay quien dice, bueno, es que cualquier enajenación que haga un particular a otro, si se cumple con los requisitos del artículo 3, fracción 40, debería de aplicársele también el derecho preferencial. Y yo ahí diría que yo opino que sí, opino que debería de aplicársele la misma característica. Es decir, la ley ahorita tiene un beneficio la gente por el valor de las viviendas que está adquiriendo, reconoce la necesidad de la gente que tiene escasos recursos, reconoce esa necesidad y entonces la traduce en cobrarle menos para efecto de derechos de registro. Considero que debe de ser equitativo esta legislación y tratar igual a los iguales, es decir, cualquier operación traslativa de dominio debería de tratarlas igual. Sin embargo, y por desgracia, nuestro Código Financiero nada más prevé que sea de las operaciones en donde directamente las enajene el Estado, ya dijimos, o municipio, todos esos organismos, o si es de un particular que intervenga un crédito bancario. Entonces, ahí sí, considero también si la Comisión de Vivienda así lo estima pertinente del colegio y si estima pertinente también, se podría presentar aquí una solicitud de reforma en donde diga por equidad en materia fiscal que cualquier operación, no nos importa si viene de gobierno o no nos importa si viene de una SOFOME el crédito, la gente, el campesino, el que sea que ahorró toda su vida para comprarse una casa de 300,000 pesos, ¿por qué a él, si lo está comprando de contado, no se le aplica este beneficio? Es una cuestión personal que considero que valdría la pena analizarla para reformar la ley. Sin embargo, repito, la ley actual solamente en esas dos suposiciones nos da oportunidad de cobrar ese derecho preferencial y así también ya lo ha resuelto la autoridad fiscal al respecto. Muy bien. Otro punto es los poderes. Hubo una reforma publicada en la reforma del decreto 162 que se publicó el 28 de noviembre de 2016. Señala ya la facultad, este es reciente también, no sé si ya la vieron ustedes, de inscribir poderes relacionados con inmuebles. Nos dice
En el mismo artículo 95, después de la fracción tercera, la inscripción de poderes generales, especiales, aquí, así como la sustitución de apoderado legal relacionada con inmuebles inscritos, pagarán por concepto de derecho 647 pesos, sin tomar en consideración el número de predios referidos de dicho poder. Aquí está interesante, a partir de este año ya podemos inscribir poderes relacionados con inmuebles. Mis únicas observaciones que hago a esto son las siguientes. La exposición de motivos, por desgracia, no dice mucho, dice que es para que haya una certeza, en realidad, de las contribuciones que se están cobrando y dar una mayor certeza a la seguridad, dar una mayor seguridad jurídica. Me imagino que pensó el legislador, porque no lo dice, en que valdría la pena inscribir poderes relacionados con inmueble para que no se cometan fraudes. Y en ese sentido no suena tan ilógico, sin embargo, hago las siguientes observaciones. La ley aquí no distingue el Código Financiero si se trata de un poder irrevocable o no, si se trata de un poder para pleitos y cobranzas o de administración o de dominio. Entonces, suena interesante colgarle al folio real de la propiedad que se otorgó un poder irrevocable, es decir, un poder que se otorgó por obligaciones contraídas con anterioridad, lo que lo vuelve irrevocable. Esos son los que valdría la pena, actos de dominio irrevocables, inscribirlos, colgarlos al folio real, pero no colgar cualquier poder o no inscribir cualquier poder. Y digo, nosotros yo creo que tenemos que asesorar a los clientes, tal vez no valga la pena inscribir cualquier clase de poder, es un poder para pleitos y cobranzas de un inmueble, no vale la pena. Un poder para actos de dominio inclusive revocable, ¿para qué? Y al rato lo peor es que los bancos, para como son últimamente, nos van a pedir que inscribamos los poderes, ¿no? Entonces no hay que hacer mucho ruido tampoco respecto de ello. Ahora, también tenemos otro problema peor, pero eso no es nuestro problema, es el problema de registro. No hay aquí gente de registro, por fortuna. Nos dice el código que hay que cobrar 647 pesos, tendrán que cobrar 647 pesos de derechos, sin importar el número de inmuebles o apoderados. Entonces, pensemos en estas carteras vencidas y todo, en la que hacen una compra de los derechos litigiosos y como consecuencia otorgamos un poder irrevocable, o un poder, dejemos irrevocable o no, un poder respecto de 70 propiedades que ocupábamos. Entonces voy a ir al registro público, voy a presentar mi poder, le voy a pedir que me inscriba en cada folio real, en cada inmueble y me va a tener que cobrar 647 pesos, 1 o 50. Según como lo leo yo, igual estoy mal, ya saldrán los criterios y todo, pero según como lo veo así debería ser. Entonces, bueno, tomar esas características para, en todo caso, analizarlo. Es decir, sí suena interesante esta reforma, tal vez valdría la pena inscribir cierta clase de poderes, en algunos casos en particular, existe la posibilidad ya nada más para que lo sepan. Nos trasladamos ahora, si les parece bien, dejamos registro en paz y nos vamos ahora con el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Un impuesto local, como sabemos, municipal, es una contribución, es un impuesto que se cobra por el municipio. ¿Quiénes están obligados al pago de este impuesto? Cualquier persona física o jurídica colectiva que adquieran inmuebles ubicados en el Estado o derechos reales sobre los mismos. Nos dice la fracción, ahorita nos vamos a la que tenían duda por allá, alguna fracción del 114, ahorita nos vamos ahí, pero nos referimos ahorita en particular a dos fracciones. Una dice que se entiende por adquisición la que deriva de la fusión y escisión de sociedades, como ya sabemos toda la vida ha sido así en el Estado de México. Si bien es cierto en materia federal hay ocasiones, según el 14b del Código Fiscal de la Federación, del Código Fiscal el 14b nos dice que hay excepciones a veces en las que en una fusión, una escisión de sociedades se considera que no hay enajenación. Esto no aplica en materia local y en materia local no hay esa excepción. En materia local, cualquier transmisión de bienes por fusión, escisión de sociedades, aunque para efectos fiscales federales no se cause ISAI, en el Estado de México se causa ISAI en todas. Entonces, no olvidar esta circunstancia, cualquier transmisión de propiedad por virtud de fusión o escisión de sociedades genera el ISAI. Luego nos vamos a una reforma que hubo. Esta reforma no está nueva, pero no muchos la conocen en la práctica, notarios sí, pero mucha gente que practica no. Por decreto 172, el 2 de diciembre de 2013, con entrada en vigor del 1 de enero de 2014, hubo una reforma a la fracción séptima de este artículo 114, para mí desafortunada. Antiguamente el artículo decía, la fracción 7 decía que se consideraba adquisición, la constitución de usufructo vitalicio, la transmisión de este o de la nuda propiedad y la extinción de usufructo temporal. Así decía antiguamente nuestra ley. ¿Qué quería decir? Aplicando contrario sensu y además que la ley es de aplicación estricta, causaba nada más ISAI la extinción del usufructo temporal.
no así la extinción de usufructo vitalicio. Entonces, la constitución de usufructo vitalicio generaba, cuando fallecía la persona o renunciaban al usufructo vitalicio, regresaba, se consolidaba la propiedad en favor del nuevo propietario sin que generara impuestos. Aquí ahora ya, como en el usufructo temporal, al constituir el usufructo vitalicio genera impuestos como antes lo hacía, pero la extinción del usufructo vitalicio también genera nuevamente ISAI, genera ahora ISAI a partir del 2014. Aquí la reforma que se hace del 114 no es coherente con la del 116 y ahí no se modifica, y creo que es bueno, entonces voy a decir por qué, porque el 116 decía cuándo había que hacer el pago del ISAI. Nos dice el 116 que cuando se respecto a este tema, serán 17 días después de que se constituya o adquiera el usufructo o la nueva propiedad, y dice ahí, en el caso de usufructo temporal, cuando se extinga. Era muy claro que nada más el usufructo temporal causaba, y a partir de la extinción del usufructo temporal causaba, dentro de los 7 días había que presentarse el pago. Actualmente sigue estando igual la ley en el 116 de cuándo hacer el pago, no de que se cause o no se cause, sino cuándo hay que hacerlo. Entonces, como en esta fracción no se reformó, no será momento de enterar el pago cuando se extingue el usufructo vitalicio, sino hasta el momento aplicamos la regla general del siguiente párrafo, que dice que en los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos se eleven en escritura pública o se inscriban en registro público. Entonces, en ese sentido, la extinción del usufructo temporal procederá a hacerse el pago dentro de los 17 días siguientes a la extinción, y en el usufructo vitalicio dentro de los 17 días siguientes a aquel en que se haga la escritura mediante la cual se haga constar la consolidación de propiedad por extinción del usufructo, por muerte del usufructuario, o cuando se presente la cancelación, la nota al registro. Esto se me hace coherente, se me hace sano, no ameritaría modificarlo, porque el usufructo normalmente, cuando es vitalicio, normalmente se extingue la práctica por la muerte del usufructuario, no por la renuncia de pero en ambos casos. Entonces, sería muy duro que muere la persona y tenemos 17 días para ir a pagar el ISAI porque se murió el usufructuario. Entonces, se me hace bastante sano que le den la misma regulación que como en las sucesiones, que hasta que se haga la escritura correspondiente, independientemente de la fecha de defunción, se haga el pago dentro de los 17 días después de la escritura. Y entonces volvemos a hacer escrituras que antes no se requerían, ahora yo las he vuelto a hacer, escrituras mediante las cuales se consolida la propiedad por fallecimiento del usufructuario vitalicio. Antiguamente no las hacíamos, bastaba ir con el notario, presentaban el título de propiedad, el acta de función del usufructuario y con eso el notario hacía la venta. Ahora, para pagar el impuesto se requiere que sea ante notario en la mayoría de los estados, de los municipios, por ejemplo Atzapán, y entonces requerimos de hacer una escritura de consolidación de propiedad por fallecimiento del usufructuario vitalicio, y en ese sentido esa servirá escritura para pagar el impuesto y para inscribirlo en el registro ante el IFREM. Y aquí les decía en el caso de la patria potestad que me iba a regresar a hablar de la patria potestad cuando habláramos en el Código Financiero. Aquí les dejo un torito ya para concluir, para no cansarlos. Nos dice el Código Civil en materia de la patria potestad que los bienes del que está sujeto a patria potestad se dividen en dos: bienes adquiridos por su trabajo o bienes adquiridos por cualquier otro título. Y me interesa platicarles en este último caso los bienes adquiridos por cualquier otro título. Nos dice el Código Civil del Estado de México en su artículo 4.213 que los bienes adquiridos por el sujeto a la patria potestad por cualquier otro título le pertenece a él, al menor, la nuda propiedad y la mitad del usufructo. La administración y la otra mitad del usufructo corresponde a la persona que ejerce la patria potestad, salvo que el testador o donante dispongan otra cosa. Entonces, existe una persona, un menor de edad, adquiere un bien ese menor de edad, la adquisición del bien en términos de este artículo del Código Civil y aplicando el Código Financiero, podríamos pensar que genera impuestos para el menor, que es la mitad de la nuda propiedad y la mitad del usufructo, se paga el 75%, y el otro 25% se le paga al usufructuario, que es el que ejerce la patria potestad. ¿O no? Y luego nos vamos, cuando fallece, cuando el menor pasa a ser mayor de edad, se extingue el usufructo. La extinción del usufructo, hay que pagar impuestos también por el 25, la mitad del usufructo que gozaba el usufructuario. Si ya es mayor de edad, se extingue el usufructo, y nos dice el Código Fiscal, el Código Financiero de Estado de México y Municipios, que la extinción del usufructo genera ISAI.
Otro dato nos dice, bueno, si el que ejerce la patria potestad no quiere aceptar el usufructo, nos salvamos, se entiende que hay donación, dice el Código Civil. Ah, caray, se entiende que hay donación, entonces no causará por el usufructo, pero causará por la donación. Ahí les dejo nada más el torito para que ustedes consideren lo que estime pertinente. Muchísimas gracias por todo. No sé si haya preguntas, pero por la hora no sé cómo andamos por la hora.